Bien, seguimos otros tipos de vía aérea permanente y esto no solamente, esta vía aérea no solamente incluye, por supuesto, al tubo orotraqueal, por supuesto que incluye otros implementos como puede ser la traqueostomía, la máscara laríngea, el tubo laríngeo, fast track, ¿no? Algunas de las que seguramente han visto en la asignatura soporte vital. Vamos a verlas. Aquí tienen la máscara laríngea. Fíjense que la máscara laringea tiene una parte que es muy similar al tubo endotraqueal, y esto es la primera parte, inclusive con conector universal, ¿no? La válvula para el inflado con aire y para correcto sellado, pero la segunda parte es algo bien diferente, ¿no? Esto es un tubo proximal, ¿no? Que es bastante similar a a su homólogo, el tubo endotraqueal, pero fíjense, insisto, que la parte distal es bastante diferente. Inclusive, esto es lo que la caracteriza, es lo más importante justamente de la máscara laríngea, que es lo que la caracteriza por sobre el tubo traqueal. Según el libro que les mencionaba de vía aérea de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, este implemento no requiere entrenamiento previo para ser colocado. Fíjense que una de las características es que es colocación a ciegas. Mencionábamos hace un momento que puede existir la posibilidad de que el paciente no abra la boca lo suficiente como para poder instrumentar por allí un laringoscopio. En estos casos, esto, si bien es un poco más grande en su extremo distal, claramente, que un tubo endotraqueal, también es cierto que solamente necesitamos pasarlo. Insisto, según manifiestan en el libro, requiere de un entrenamiento mínimo y no presenta ningún tipo de riesgo para las cuerdas vocales. Fíjense cuál es la estructura que está en contacto con las cuerdas vocales. De manera que las lesiones que se pueden producir por traumatismos al pasaje del instrumento es realmente muy poco. Pero sobre todas las cosas, tal vez lo más importante es que elimina aquella dificultad de tratar de alinear los ejes oral, faringio y laringio, no, o traqueal y faringio, si quieren. No es necesario alinearlos. Fíjense cuál es la posición final en la cual queda la interfase. Cuando uno le introduce, esta parte distal queda anclada allí y la ventilación se produce aquí, bueno, en este caso aquí se ven tres orificios, aquí vemos apenas uno, allí, ¿sí? Allí se ve uno y ahí una parte más, pero lo importante es que la ventilación se produce por el tubo a través de este orificio, ¿sí? No requiere, insisto, mayor entrenamiento, con lo cual existe como ventaja la colocación. Es muy sencillo colocarlo, es muy sencillo colocarlo y no hace falta ningún tipo de equipo especial, sencillamente con la apertura bucal y el pasaje del implemento es suficiente. Ahora, tiene algunas desventajas, ¿no es cierto? Y una desventaja es que, como ustedes observaron en la diapositiva previa, no ocluye completamente el esófago, de manera que al no ocluir completamente el esófago, debiéramos usarlo por un corto tiempo porque las posibilidades eh, de aspiración son reales y no podemos utilizarlo con presiones ventilatorias altas porque la vía aérea no está sellada. Por supuesto que si existe obstrucción de la vía aérea superior o si existe riesgo aumentado de aspiración de contenido gástrico, no es un equipo que tengamos que usar, ¿no es cierto? Justamente porque estamos diciendo que una de las posibilidades es que el reflujo gastroesofágico no sea lo suficientemente detenido cuando va hacia la encrucijada aerodigestiva. Otro de los implementos es el tubo laríngeo.
En este caso, lo que observamos es un tubo que tiene otras características. Fíjense aquí que el tubo tiene dos balones. ¿Eh? Bueno, esto es una foto donde observan las distintas medidas que hay para el tubo. Particularmente este fabricante, no recuerdo ahora con precisión, pero tiene distintos colores para las distintas medidas. Pero bueno, lo importante de esto es que el tubo laringio eh, tiene dos balones, como se ve en la foto. Uno es para el esófago y el otro es faringio, es decir, eh, eh, ocluye el esófago para evitar el reflujo gastroesofágico, pero al mismo tiempo intenta sellar algo de la vía aérea. Fíjense, si uno lo observa más de cerca, denme un cachito, no le puse esa foto. Vamos a ver esto de acá. Pensé que había puesto una foto que no puse en realidad. Así que lo vamos a marcar acá. Aquí, en este sector, lo que tiene es un orificio para ventilación, es decir, en la parte cóncava, cuando uno lo observa, tiene una pequeña curva, en la parte cóncava del tubo, allí es donde está el orificio, que aquí se aprecia bien, aquí. Este es el orificio para ventilación, es decir, está entre ambos manguitos, entre ambos CAF, entre ambos balones de neumotaponamiento, se encuentra el orificio para ventilar. De manera que no tenemos más que inflar ambos balones, conectar el extremo proximal a un aparato y sencillamente el paciente puede ventilar. Ahora, para colocarlo, claramente necesitamos preoxigenarlo y tener un nivel de anestesia adecuado. Fíjense, para el anterior también, yo no lo mencioné, el nivel de anestesia que debe tener el paciente, pero también debiera tener para la colocación de la máscara laringia cierto nivel de anestesia, porque es muy probable que el paciente al pasaje de ese instrumento desencadene el reflejo nauseoso. En este caso, la cabeza debiera estar en hiperextensión. En el anterior no teníamos que colocar la cabeza en hiperextensión, sencillamente pasábamos el implemento. Ahora necesitamos que ambos balones, por supuesto, estén completamente desinflados. Es normal lubricar allí en ese sector, lubricar con lidocaína, que en el anterior tampoco lo hacíamos, de manera que aquí tenemos una diferencia entre estos dos aparatos, entre estos dos implementos. Pero en el anterior no mencionábamos, si bien esto es una diferencia, aquí es muy importante, no podemos forzar la maniobra, es decir, no podemos forzar que ese aparato, que ese tubo pase por la vía aérea. Esto debiera entrar de manera simple y armónica. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente presenta reflejo nauseoso, es decir, que nosotros hacemos el intento de pasarlo por allí, y el paciente quiere vomitar o tiende a vomitar, debiéramos dejarlo. Eso es una contraindicación para el uso del tubo laringio. Además, otra indicación puede ser que el paciente tenga patología esofágica, es decir, existe algo en el esófago, no podemos colocarlo. Recuerden que este implemento ingresa al esófago y además tenemos que inflar un balón que va a quedar en el esófago, de modo que teniendo patología esofágica no es recomendable colocar este tubo allí, porque lo que vamos a terminar generando es una situación peor de la que estamos intentando solucionar. Ahora, similar al primero, tenemos el Fast Track. Fíjense que es muy parecido, es muy parecido al anterior, pero tiene aquí un mango muy similar a un calzador, como el que se utiliza para colocarse los zapatos. En este caso, de manera homóloga al que es más parecido, a la máscara laringia, la tasa de éxitos es muy alta, sin ningún tipo de entrenamiento previo.
Pero este tiene otra ventaja. Fíjense que no tenemos, no es necesaria la movilidad cervical, es decir, lo podemos colocar sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de movilidad de la cabeza. La apertura bucal tiene que ser mínima, es muy similar a la anterior. De hecho, es el mismo fabricante que lo hizo, si no recuerdo con precisión, pero creo que fue para el año 2000 que salió, o por allí apareció este dispositivo. Pero esto que ven aquí, ay Dios, otra vez me pasé, perdón. Esto que ven aquí permite el ingreso y la ventilación a través del dispositivo antes de la inserción del tubo endotraqueal. Es bastante simple de colocar, no reviste mayores dificultades para su implementación, pero no es de lo más común observar. En el caso del CombiTube, lo que observamos es un tubo, aquí lo que ven es un dibujo, ¿no? Observamos un tubo endotraqueal que se divide en dos en proximal y después termina siendo solo uno. Fíjense que al igual que uno de los implementos que vimos anteriormente, esta parte distal va a estar en el esófago, esta parte y esto que ven aquí es un balón de neumotaponamiento que se infla mediante esta válvula que está acá. Esta otra parte proximal también es un balón de neumotaponamiento que va a quedar dentro de la vía aérea y esto dentro de la vía digestiva. Y el paciente va a terminar ventilando por esta parte, por este tubo que está aquí, por este tubo de color, que en este gráfico es de color celeste. Fíjense, ahí hay unas pequeñas flechitas que indican el pasaje de aire, por aquí. El paciente va a poder respirar a través de estas fenestras o estos orificios, le van a permitir la ventilación asegurándose que el esófago va a estar ocluido y la vía aérea va a estar ocluida también aquí. Por supuesto que las presiones de ventilación no van a ser del todo altas, pero es bastante seguro. Fíjense, aquí tenemos un modelo, en este caso ya no es un dibujo, es un modelo real, y aquí tenemos cómo está colocado. Esto es la colocación del CombiTube en un preparado cadavérico. Fíjense el balón esofágico, cómo está aquí en el esófago, cómo está inflado y comprime las paredes, evitando que el reflujo esofágico, gastroesofágico, vaya hacia la vía aérea, y más arriba, donde ya se divide en vía aérea, vía digestiva, esto es, en este dibujo lo podemos ver mejor en un corte sagital, esto es a este nivel, están las fenestras. Aquí se llega a ver una fenestra, ahí se ve otra fenestra, que son las que permiten la ventilación. Aquí están las fenestras, 4 de ellas, y el neumotaponamiento, el sellado de la vía aérea con el balón proximal, que en este caso es el balón más marroncito, más beige, el otro es un balón blanco, el más marroncito es el que ocluye la vía aérea, tapando allí, evitando que el aire fugue hacia la boca, hacia la nariz, y sí que vaya hacia la vía aérea. Cuando quiere ir hacia el esófago se encuentra ocluido por este balón que pusimos aquí que está tapando el esófago. Bien, ventajas entonces del CombiTube: requiere menos conocimientos para intubar, sencillamente se pasa si el paciente está acostado con la cabeza levemente extendida, como habíamos mencionado hace un momento, y podemos progresar el dispositivo, colocamos el tubo dentro del esófago, se infla un balón, se infla el segundo balón y se comienza a ventilar. Por lo cual no requiere equipos especiales y sí facilita proteger contra la aspiración. Recuerden que existe un balón, aquí lo veíamos, existe un balón que está tapando el esófago, de manera que la aspiración de secreción de contenido gastroesofágico no va a suceder porque está tapada esa vía.
Por supuesto que la ventilación a presión positiva se facilita, pero las posibilidades que provee de altas presiones no es del todo buena. Bien, como desventaja podemos decir que no podemos utilizarlo esto todo el tiempo, no podemos dejarlo allí colocado como si podríamos hacerlo con un tubo endotraqueal. A veces existe alguna dificultad para distinguir entre la ubicación entre la tráquea y el esófago, y eso es lo que más complica, porque si nosotros colocamos ese tubo directamente dentro de la tráquea, ¿no? Dentro del esófago, se va a complicar muchísimo la ventilación. Yo no les mencioné, pero fíjense aquí, algo se observa, existe un pequeño orificio allí al final del tubo, en estas que están acá no se observa, aquí se adivina algo, pero no se observa del todo bien, aquí tampoco se observa del todo bien, pero en el dibujo aquí sí se puede ver, aquí existe un orificio, de manera que si esto queda colocado en la vía aérea y nosotros sellamos, no tiene más posibilidades el paciente que ventilar a través de este orificio, nosotros estaríamos pasando el aire por el tubo blanco, y saldría por acá, pero cuando el paciente quiere expirar se va a complicar muchísimo. De modo que una de las desventajas es justamente no poder distinguir del todo bien entre la tráquea y el esófago, y si colocamos esto en la tráquea vamos a tener algún problema. Lo correcto sería retirarlo y colocarlo correctamente, y esto es en el esófago. Por supuesto que puede existir algo de aspiración, recuerde que cuando lo sacamos lo que hacemos es descomprimir ese balón, ese esófago que está apretado con el balón, entonces puede existir allí algo de reflujo gastroesofágico ¿eh? Y algún daño que se le pueda hacer al esófago siempre que esté colocado ese Combitube allí. Otro de los implementos, yo no puse concretamente cánula de Guedel, pero sí puse cánula orofaringia, es lo que normalmente conocemos con el nombre de cánula de Mayo, y desconozco la razón por la que esto es así, quien dio origen a esto fue Guedel, y es una cánula que utilizamos con bastante frecuencia, aquí ven. Esta es la cánula de Mayo. Esto está hecho de un plástico muy rígido, muy duro. El paciente puede morder aquí, no la va a deformar. Tendría que tener una fuerza de mordida muy, 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 muy alta o inclusive hasta hacerlo muchas veces y así todo no creo que logre deformarla. Podemos observar que aquí el orificio de entrada es aplanado, pero también puede ser cilíndrico, puede ser circular, eso es indistinto. Y tiene una rama que es un poco horizontal, un pequeño trayecto horizontal, y finalmente se termina transformando en un curvo para terminar allí en un orificio más grande. Y esto es porque intenta simular esta sección curva, cóncava, intenta simular la forma de la lengua. Fíjense, cuando se coloca correctamente, aquí tenemos la correcta colocación, fíjense que acá este paciente tiene la lengua. Entonces, esto intenta emular la forma de la lengua para finalmente terminar cerca de la vía aérea. Y digo cerca porque fíjense que estamos justo en la encrucijada aerodigestiva. Aquí está la vía digestiva, aquí está la vía aérea. Ahora, esta forma que tiene muchas veces hace que se la utilice como mordillo, para evitar que el paciente muerda el tubo. Así todo, si no la vamos a utilizar para asegurar una vía aérea adecuada, así todo, el tamaño que debe tener esto debe ser el tamaño correcto. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos estar ofreciendo la ventilación al paciente por medio de un tubo endotraqueal y se nos ocurre, que no es lo más común, por cierto, pero yo lo he visto muchas veces, colocarle esta cánula de Mayo, esta cánula de Guedel, a modo de mordillo, también debe tener la longitud adecuada, porque si no termina siendo un implemento
que molesta muchísimo, el paciente se siente muy incómodo y no termina sirviendo a los efectos por los cuales nosotros queríamos utilizarlo. La forma de saber cuál es la longitud adecuada es esta que ven aquí. Se coloca en el costado, la cánula se la coloca al costado del paciente tratando de que la cara más proximal se encuentre a nivel de los labios, no de la arcada dentaria, sino de los labios. Para la arcada dentaria tiene la rama horizontal. Y observar que la rama curva termine aproximadamente en el ángulo del maxilar inferior. Si esta es la longitud, muy probablemente observemos este tipo de colocación, que es el correcto, por cierto. Otra de las opciones que les mencionaba al comienzo es la cánula nasofaringea. En este caso, la medición es exactamente igual para saber cuál es el tamaño que corresponde para el paciente, es exactamente igual a lo anterior, pero en este caso desde las narinas. ¿No es cierto? Colocamos allí el dispositivo y buscamos, por medio de su curvatura, buscamos el ángulo del maxilar inferior. Una vez que llega allí, sabemos que este es el tamaño que el paciente necesita. Y por supuesto que esto se coloca, como ustedes observan aquí, a través de las narinas, y para eso necesitamos que el paciente esté semi-inconsciente. No puede estar inconsciente. Si el paciente no respira, o respira de modo precario, no responde ningún tipo de órdenes. Por ejemplo, es bastante frecuente pedirle a un paciente cuando lo estamos haciendo una intubación nasotraqueal, pedirle que respire hondo. Porque si el paciente respira hondo, es mucho más fácil percibir por medio de los orificios que tiene el dispositivo el movimiento de la columna de aire. Entonces allí es por donde es el momento en el cual uno decide progresar el implemento, siempre de esta manera, hasta finalmente colocarlo allí, ¿no? Pasando apenitas la orofaringe. ¿No? Esto es muchísimo más cómodo, permite la respiración espontánea, es muchísimo más cómodo porque el paciente se puede comunicarse, sobre todo si el paciente tiene lesiones bucales, tiene algún tipo de impedimento en la cavidad oral, es mucho más práctico utilizar este dispositivo, pero por supuesto si el paciente sospechamos que tiene fractura en la base del cráneo, digamos que el paciente tuvo un traumatismo, aparece con ojo de mapache, entonces nosotros no podemos realizar esto. Además, si tiene trastorno de la hemostasia, mucho menos, porque en estos casos siempre vamos a ciegas. Yo les dije todo el tiempo que uno escucha la columna de aire y por supuesto, al pasar por allí, es mucho más tortuoso el camino que tiene que recorrer y es muy probable que si bien, vamos a hacer una aclaración, la punta del dispositivo es Roma, si bien es Roma, cuando tiene que atravesar toda la vía aérea superior, muchas veces termina lastimando al ir contactando todas las estructuras por las que va atravesando. De manera que trastornos de la hemostasia yo diría que es una contraindicación importante. Finalmente, dejamos, si bien estaban primeras en la enumeración, las cánulas de traqueostomía. Y las cánulas de traqueostomía son muchas, son muy variadas, tienen muchas formas, muchas características. Algunas yo dejé por aquí, fíjense, aquí tienen una cánula de traqueostomía con balón, pero completa, entera. Aquí tienen otra que tiene balón, pero que está fenestrada, es decir, en el medio del cuerpo tiene un orificio. Y esto representa que el paciente va a respirar por la cánula de traqueostomía y una buena parte del aire va a ir hacia los pulmones, pero otra parte del aire va a fugar hacia la nariz, hacia la boca y la nariz, ¿no? Y cuando saque el aire, una buena parte de ese aire va a ir hacia el orificio proximal,
pero una buena parte también se va a ir hacia la boca y la nariz, porque aquí está fenestrado, que no es lo mismo que utilizar esta cánula que no tiene ninguna fenestra. También las hay sin balón, también las hay con otros radios de curvatura, con una rama horizontal mucho más larga, en este caso con balón. También las hay con endocánulas, y esto es la cánula que ustedes ya conocen y además otra más pequeña que va adentro. Aquí se ve la cánula grande y adentro que va saliendo una que es más chiquita. Esto que ven aquí son las famosas Wiesalski. Son las llamadas cánulas Wiesalski. También las hay con aspiración subglótica, y esto es una cánula común como cualquier otra, pero además con un puerto que ustedes observan aquí, que tiene una terminación inmediatamente por arriba del balón de neumotaponamiento, y esto es a los fines de tener la posibilidad de aspirar el lago orofaringio, es decir, el contenido de secreciones que se acumula por arriba de este balón, que el paciente no es capaz de deglutir correctamente y termina yendo hacia la vía aérea y se acumula arriba del balón. El balón, entre otras cosas, también sirve para esto, sirve para evitar la filtración de este contenido orofaringio hacia la vía aérea. Entonces, para no progresar una sonda desde la boca, desde la nariz hacia este lugar, esta cánula presenta la posibilidad de aspirar desde allí, desde este puerto, aspirar las secreciones que se acumulan hacia arriba. ¿Sí? Recuerden que eso sucede si el paciente tiene acumulación de secreciones. Miren aquí, la cánula se coloca acá, aquí hay un orificio, fíjense a qué altura del cuello está esto, se coloca la cánula. Si el paciente quiere tragar y en lugar de irse para acá, para la vía digestiva, traga y se va para este lado, las secreciones se van a acumular aquí. Para que eso no suceda, esta cánula tiene este dispositivo que me permite conectarlo a una bomba de vacío y a partir de allí vaciar todo el contenido que se acumula acá. Bien, ¿cuándo se colocan las cánulas de traqueostomía? Bien, seguramente ya habrán adivinado cuando existe incapacidad de proteger la vía aérea, que es lo que venimos conversando hace un rato ya. Además, cuando existen trastornos crónicos de la deglución, un paciente que tiene dificultades, que tiene disfagia crónica, y esto es que no traga correctamente, definitivamente debe iniciar una rehabilitación de la deglución. Pero, mientras tanto, el paciente tiene que proteger esa vía aérea. Sobre todo si los trastornos ya van a ser crónicos. Si los trastornos serán crónicos, es decir, que el paciente por mucho tiempo que intente rehabilitar no va a conseguir una mejora de esa deglución, entonces en esos casos es sugerible una cánula de traqueostomía. ¿Podemos evitar que el paciente esté comiendo o tomando? Por supuesto, porque se coloca una gastrotomía. Pero ¿qué hacemos con la saliva? El paciente va a seguir produciendo saliva diariamente, esa saliva no puede permanentemente escupirla, una gran parte de la saliva que producimos por día se traga y el paciente tiene trastornos de la deglución. De modo que esa saliva, si no puede tragarla correctamente, va a ir de modo constante hacia la vía aérea y de alguna manera debemos protegerla. Otra de las ocasiones cuando decidimos colocar una cánula de traqueostomía es cuando existe lesión de la vía aérea superior. Si el paciente tiene, no sé, digamos, por algún accidente grave, tiene fracturas del maxilar inferior, lesiones en la base de la lengua, alteraciones de la vía aérea superior que impidan el correcto pasaje de aire por allí. Necesitamos asegurarnos la vía aérea. Y en este caso, como observaron en el dibujo anterior, en la gráfica, perdón, esta de que está aquí, todo esto, toda esta parte, toda esta vía aérea superior se saltea
Se bypasea y finalmente tenemos el acceso por aquí. Si el paciente tiene lesiones de la vía aérea superior, una buena opción es colocar una cánula de traqueostomía. O, por supuesto, obstrucciones, ¿no? Si tiene alguna obstrucción, digamos, por algún tumor, por ejemplo, pongamos por caso, algún tumor de la vía aérea superior que le impide ventilar correctamente, una buena opción es colocarle una cánula de traqueostomía. Y otra de las ocasiones en las que decidimos colocar una cánula de traqueostomía es cuando el paciente se encuentra atravesando un periodo muy prolongado de ventilación mecánica. Esto es algo que se hablará oportunamente cuando se vea ventilación mecánica y tal vez algunos procesos de desvinculación de la ventilación mecánica, el proceso de extubación y lo que llamamos weaning prolongado. Piensen que hay pacientes que se desvinculan de la ventilación mecánica, lo que llamamos el respirador artificial. Hay pacientes que finalmente logran desvincularse de eso. Y hay pacientes que no. Hay pacientes que por la evolución propia de la patología que tienen, hace que estén mayor cantidad de tiempo en ventilación mecánica y sabemos que la ventilación mecánica prolongada con el tubo endotraqueal genera mayores contratiempos, más dificultades que beneficios. Entonces, se observó ya desde hace muchos años que esos pacientes se beneficiaban cuando se los sometía a las traqueostomías, es decir, se los sometía al procedimiento para realizar las traqueostomías. No importa si son quirúrgicas o percutáneas, que son dos formas distintas de hacer traqueostomía, pero la finalidad es la misma, termina en lo mismo, termina con una cánula de traqueostomía. La intención es que el paciente salga más rápidamente, con menos lesiones, que mejore la sobrevida cuando lo pasamos del tubo endotraqueal a una cánula de traqueostomía. De manera que tiene algunas ventajas colocar una cánula de traqueostomía. Definitivamente la vía aérea es permanente, ¿no? Esa es una de las ventajas, es decir, que nosotros podemos acceder rápidamente y de modo fácil a esa vía aérea y estamos seguros que estamos dentro de la vía aérea. Además, el recambio es bastante sencillo. Existe alguna manera de recambiar, no se recambia de cualquier forma, esto es una técnica específica, pero es una técnica bastante simple. Cambiar un tubo endotraqueal, en cambio, es un poco más complejo, ¿no? Requiere de otro procedimiento, inclusive requiere de que el paciente esté sedado. En cambio, una cánula de traqueostomía se cambia con el paciente despierto. No es necesario que el paciente esté sedado. De modo que la necesidad de sedantes se reduce. Y como reduce la necesidad de sedantes, el paciente puede estar despierto, inclusive cuando el paciente está con ventilación mecánica. Y si el paciente está despierto, podemos interactuar con él. Entonces, no solo reduce la cantidad de sedantes, el paciente está más despierto, colabora y los procesos de desvinculación también son más cortos. Se favorece el proceso de desvinculación del RM. El paciente colabora con lo que le estamos pidiendo. Si necesitamos hacer una evaluación, colabora, porque está despierto, no está sedado. Inclusive también se vio que requieren menos cantidad de antibióticos. Y por supuesto, si requiere menos sedante, reduce lesiones, reduce el tiempo de RM, requiere menos antibióticos, hace lo que nosotros le pedimos, interactúa correctamente, se comunica mejor, reduce, por supuesto, la cantidad de días de internación, sobre todo en terapia intensiva. Inclusive, no va a ser la primera vez que observamos, que podemos ver, un paciente caminando por la calle con una cánula de traqueostomía. Le genera otra independencia, que no genera autosuficiencia, ¿no? Que no genera el tubo endotraqueal. Tener un tubo endotraqueal es mucho más complicado que tener una cánula de traqueostomía. Finalmente,
Hay una cantidad de cosas más para conversar de la vía aérea, eh, que, por ejemplo, las pinzas de McGill para guiar los tubos o guiar los implementos. Fíjense que esto es una pinza o tijera, se le llama también, que tiene las puntas, son romas, tienen esta forma, y uno puede abrir y agarrar el tubo, reposicionarlo, colocarlo como corresponde. Esto es una pinza, la pinza Kosher es otra, que se puede utilizar también, pero la pinza Kosher es recta, no es curva. Además podemos hablar de filtros, válvulas para traqueostomía, con válvulas de fonación para traqueostomía, filtros de ARM, los distintos filtros que hay, filtros mecánicos, filtros con humidificador, filtros electrostáticos, humidificadores, lo que llamamos comúnmente un ambú, que es una bolsa de resucitación, ambú la marca comercial, pero la bolsa de resucitación con las máscaras que se ven aquí, que son las mismas que están acá, estas máscaras que son las máscaras de anestesia, los catéteres para aspiración cerrada de secreciones o los catéteres para aspiración abierta. Cualquiera de ellos, ambos sirven para aspiración de secreciones. En este caso lo utilizamos conectado a un circuito de ARM para no despresurizar el circuito cuando aspiramos. Y en este caso podemos hacerlo, por ejemplo, para aspirar el contenido del lago orofaringeo. Por ejemplo, hacemos esto también es un implemento, es un bajalengua, ¿sí? Corremos la lengua hacia afuera, se progresa la sonda de aspiración y se aspira correctamente el lago orofaringeo y de esa manera colaboramos para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Una guía de Eichmann, comúnmente conocido con el nombre de Boogie, hay una marca comercial, yo no recuerdo con precisión ahora, pero una marca comercial que le llama Boogie. Eso es una guía que es esta que ven aquí, de color celeste. Es una guía de plástico de punta roma, fenestrada, con la posibilidad de conectarla a oxígeno suplementario y con un mandril de metal adentro que te permite pasarlo a través del tubo. Cuando el paciente está intubado, pasarlo a través del tubo en los casos que se requiera por algún motivo, digamos porque la válvula del balón de neumotaponamiento está rota, porque se pinchó el balón de neumotaponamiento, porque está roto el tubo. A nosotros nos tocó ver un paciente que mordió tanto el tubo, que fue tan rápido que mordió el tubo tan fuerte que lo rompió. Y hubo que cambiárselo. Como el paciente tenía una vía aérea medio difícil, decidimos utilizar este implemento. Esto se progresa por la luz interna del tubo y termina en la vía aérea, por supuesto, conectado a oxígeno. Se retira un tubo y el otro tubo se enhebra siguiendo la dirección que trae este implemento. Entonces, uno está seguro que ese tubo va a ir a parar a la vía aérea. Es una guía de Eichmann o también llamada Boogie. También están las aerocámaras, son implementos, son interfaces y accesorios para la vía aérea. Estas son aerocámaras para plegables que van en los circuitos de ARM o estas que utilizamos para la terapia broncodilatadora en los pacientes de ventilación espontánea. Aquí ven otras válvulas de fonación, otros filtros de traqueostomía, tapones para las cánulas de traqueostomía que también sirven a veces al paciente cuando hacemos algún intento de ver si le podemos quitar la cánula, lo pasamos por distintos accesorios, le desinflamos el balón, le ponemos una válvula, le ponemos un tapón. De acuerdo a lo que vayamos evaluando, el paciente puede ir progresando en su en su estadio clínico, si va saliendo, va mejorando de su patología, y tal vez existe la posibilidad de definitivamente sacarle, quitarle la cánula, que es lo que llamamos decanular. O inclusive, como ven aquí, equipos que permiten a través de un monitor, esto es un fibrobroncoscopio, tiene una luz y una cámara que permite la exploración de la vía aérea. Este era un paciente traqueostomizado que evaluamos por medio de fibrobroncoscopía en la clínica y observamos que el paciente era un paciente que tenía pero muy poca adhesión al tratamiento, realmente muy reticente al tratamiento, no rebelde, no hacía lo que correspondía.
y observamos ese día, observamos que el paciente tenía un tapón mucohemático muy grande. No, no puse la foto aquí porque este, no corresponde para la presentación, pero tenía un tapón mucohemático tan grande que le imposibilitaba ventilar correctamente, y ese tapón no podía verse porque estaba muy por debajo de la cánula de traqueostomía que traía el paciente. Y el paciente presentaba alteraciones de la ventilación groseras, cayó a la terapia intensiva y por medio de la evaluación de la vía aérea con fibrobroncoscopía observamos que tenía esto. Con una pinza de McGill finalmente terminamos por sacar ese tapón, el paciente se fue al piso de internación general y de ahí a su casa. Bien, estas son algunas de las cosas más que oportunamente se tocarán muchos de estos implementos cuando se vean los apartados de oxigenoterapia, de humidificación, de interfaces, tal vez alguno se vea cuando se vea BNI. Hay algunas formas de ventilación no invasiva que se pueden hacer con las máscaras de anestesia. Eh, de modo que no quiero adentrarme mucho en este tema porque son temas que ya se van a tocar más adelante. Bien, espero que se haya comprendido la clase. Es un poco prolongada. Seguramente muchas de las cosas que estuvimos viendo aquí ya habían visto en soporte vital, como les dije al comienzo de la presentación, pero eh, fíjense que en esta oportunidad hablábamos sobre la presión positiva que se le podía dar a los pacientes a través de los distintos implementos, en qué casos las cánulas de traqueostomía se podían utilizar, por ejemplo, cuando el paciente estaba en ventilación mecánica y necesitábamos desvincularlo de allí, ya llevábamos muchos días de ventilación mecánica, y la intención siempre fue enfocarlo más hacia la ventilación mecánica, hacia los cuidados críticos y no tanto como soporte vital, que seguramente tenía otro enfoque. Espero que hayan disfrutado de la clase, si bien es un poco larga. eh, Siempre tienen la posibilidad de retroceder, volver a escuchar y consultar, por supuesto, la bibliografía que les fui mencionando. Hasta luego.